Hola, hoy les voy a hablar de los derechos de los trabajadores en Estados Unidos y por eso conversé con un abogado experto que ya ha tenido varios casos exitosos en donde los derechos de los trabajadores sin documentos fueron violados. Nuestro abogado invitado es Roberto Allen de Withrop Allen Law, localizado en el condado de Montgomery County, en Maryland. Él tiene más de 25 años siendo abogado y junto con su esposa tienen una firma en donde ayudan a sus clientes en los casos de inmigración, derechos laborales y bancarrota. Durante nuestra conversación, lo primero que el abogado aclara es que si una persona no tiene documentos o no está en ningún proceso migratorio legal, entonces no tiene permiso para trabajar. Sin embargo, enfatiza lo siguiente. Hay dos leyes aquí en conflicto. Está la ley que dice que uno no puede trabajar sin permiso y está la ley del hambre que dice que tienes que comer y darle de comer a su familia. Entonces por eso obviamente mucha gente viene y a pesar de que no tienen permiso se ponen a trabajar, o sea, por necesidad. Entonces cuando se ponen a trabajar, realmente es la obligación del patrón, del empleador, de verificar que la persona tiene o no tiene permiso de trabajo. Y si los contratan a pesar de que no tienen permiso o pensando que sí tienen permiso, por cualquier razón los contratan. Entonces ya cuando están contratados y cuando están trabajando, la ley ampara al trabajador. Todas las leyes laborales protegen a los trabajadores aunque tengan permiso de trabajo o no. La Ley del Trabajador del 1938 establece que la semana laboral consiste en 40 horas y si el empleado trabaja más de esas horas debe de recibir el salario y medio por las horas extras que trabajó. El abogado da el ejemplo de que si un trabajador trabaja más de 40 horas con un pago de $10 la hora, el empleador debe pagar las horas extras a $15. Si esto no sucede, entonces el trabajador tiene derecho a reclamar. Por esto, el abogado recomienda lo siguiente. Cuando uno está trabajando, que mantenga un récord, que mantenga como un cuaderno, una libreta ahí donde anota todas las horas que trabajó cada día. A qué hora entró al trabajo y a qué hora salió del trabajo. Todos los días. Y entonces, un día, cuando lo despidan, cuando lo tiren para la calle, después de todo lo que usted sufrió y trabajó por ellos, y eso pasa mucho, entonces ya usted tiene por lo menos la evidencia de lo que trabajó. Y entonces, si hubo una violación de las leyes laborales, se puede reclamar. Además, el abogado nos da un ejemplo de un caso de demanda por horas no pagadas. Un caso típico de overtime que vemos mucho aquí. Y vamos a hacer la matemática también sencilla, ¿verdad? Hablando otra vez de un trabajador que gana 10 la hora. Trabaja 60 horas por semana. Muy común, ¿verdad? Entonces, esa persona, si trabaja 60 horas y le pagan a 10 la hora, le pagan 600 a la semana, ¿verdad? Ahora, ahí el patrón no está reconociendo el extra que tiene que pagar por las horas extra. O sea, desde 40 hasta 60 horas tenían que pagarle a 15. Entonces le pagarían 400 por las primeras 40 horas y por las próximas 20 serían 300, un total de $700. Y entonces, si le están pagando 600, los otros 100 se lo están metiendo en su bolsillo, ¿verdad? O no se lo están dando. Y uno a veces está conforme con eso porque quiere más horas. Y la ley laboral es muy estricta a favor del empleado, a favor del trabajador. Para un caso como este, tú puedes demandar por hasta 3 años de salario extra perdido. Además, los empleadores son castigados y según la ley federal, el empleado puede demandar por el doble de las horas extras no pagadas. También los empleadores tendrían que cubrir los gastos de corte y de abogado. En el caso específico del estado de Maryland, los empleados tienen derecho a demandar por el triple de las horas que no le pagaron. El abogado nos cuenta que estos casos ocurren mucho entre los inmigrantes en Maryland y a nivel nacional.
En una ocasión, él dice que representaron a unas 5 señoras inmigrantes en el condado de Montgomery, en Maryland, que donde trabajaban no les pagaban ni el salario mínimo ni las horas extras. Ellos ganaron el caso y pudieron recuperar $200,000 por las 5 señoras. También hablamos brevemente del caso de las personas que tienen un salario fijo. El abogado cuenta que también se podría hacer un reclamo haciendo los cálculos necesarios de las horas no pagadas. También existe el factor de la mala clasificación del empleado, específicamente cuando se habla de los contratistas. El abogado cuenta que en ocasiones los empleadores califican a un empleado como contratista siendo en realidad un empleado fijo de la compañía. Él nos explica la diferencia. Lo que distingue un contratista y un empleado es de quiénes son las herramientas, por ejemplo. Si uno tiene que poner su troca y sus herramientas, entonces va a trabajar y le dicen, mira, tienes que arreglar esa casa o pintar esa casa. Y si no importa cuándo lo hacen, es una prueba de control. ¿Quién tiene control sobre el trabajo? Entonces, si uno tiene control de sí mismo y va a trabajar cuando le convenga y usa sus propias herramientas, eso es un contratista. Pero si usted tiene que presentarse al taller del patrón y se monta en el camión del patrón y lo llevan a donde ellos dicen, a la hora que ellos dicen, y lo ponen a pintar la pared que ellos quieren, a la hora que ellos quieren, entonces eso es un empleado. Aunque le estén pagando así como contratista, no es correcto. Estas personas mal clasificadas pueden demandar por las horas extras no pagadas. Sin embargo, si tú reconoces que en realidad eres un contratista, el empleador legalmente no está obligado a pagar por las horas extras, ya que muchos de ellos no le descuentan los impuestos. Otro derecho importante que tiene un trabajador es el derecho a una compensación si se lesiona en el trabajo, independientemente de su estatus migratorio. La compensación del trabajador es un seguro que deben de tener todos los dueños de empresas para que cuando un empleador se lesione durante el curso de su trabajo, pueda utilizarlo para recibir beneficios incluyendo los gastos médicos, el pago por las horas perdidas y si es un accidente trágico en donde pierde alguna parte de su cuerpo, puede recibir una recompensa por discapacidad. Además, el abogado Allen aclara que los empleadores pueden despedir a cualquier empleado sin ninguna justificación, al igual que un empleado puede irse cuando quiera, aunque también nos habla de los despidos injustificados. Ahí solo el empleado puede recuperar el salario perdido del día del despido hasta el día que consiguió otro trabajo o hasta el día del juicio. En este caso, un inmigrante sin documentos no puede demandar por lo que se le llama pago atrasado, ya que a este se le dificulta obtener otro trabajo por no tener los documentos necesarios para conseguirlo. En cuanto a las vacaciones, no hay una ley que diga que una persona tiene derecho a vacaciones. Eso ya va a depender del empleador. El problema llega cuando se les da vacaciones a algunos y a otros no por el hecho de no tener documentos. Eso podría ser una discriminación. Pero una persona sin documentos no puede demandar por discriminación por lo explicado anteriormente, ya que solo podría demandar por las horas que se trabajarían en el futuro o por los pagos atrasados y un inmigrante sin documentos no puede. Lo que quizás sí se pudiera demandar es por daños y perjuicios, en donde se examina una serie de factores que dañaron a una persona de alguna forma por el despido. Además hablamos de los días de enfermedad. Algunos estados o condados tienen leyes para los días de enfermedad, lo cual quiere decir que el empleador debe de cumplir con esto. Por ejemplo, en Nueva York, todos los trabajadores, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a 40 horas de enfermedad pagos. Esto es solo si el empleado trabaja más de 80 horas al año. En cuanto al salario, si trabajas horas extras, tu empleador debe pagarte las horas extras 1.5 veces del pago regular. Esto incluye a los contratistas. Allí tampoco se tolera la discriminación por raza, estatus migratorio, nacionalidad u orientación sexual. Además, es importante que sepas que si por alguna razón el servicio de inmigración se presenta en tu lugar de trabajo, debes mantener la calma, ya que ellos solo pueden entrar al área privada del lugar con una orden de allanamiento. Si estás detenido, tienes derecho a un abogado y a permanecer en silencio. Para más información acerca de los derechos del trabajador en Nueva York, llama al 311. Allí te pueden dar información en español.
En Carolina del Norte, por igual, todos los trabajadores, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a un lugar de trabajo sano y seguro, beneficios de compensación para trabajadores y tienen derecho a exigir que se respeten sus derechos sin sufrir represalias. Luego, en California, los trabajadores tienen los mismos derechos de salarios y horas que los demás estados, y además, en caso de sufrir una lesión en el trabajo, tienen derecho a recibir el dinero del seguro de incapacidad del estado, solo si el empleado ha contribuido. Si tú vives en California y no sabes si has estado contribuyendo para el seguro, puedes verificar tus talones de cheques a ver si te ha sido descontado. Para llenar un reclamo a través del seguro, debes de contactar al Departamento de Desarrollo de Desempleo de California, EDD. El EDD no debe de cuestionarte acerca de tu estatus migratorio o reportar tu falta de estatus si por alguna razón se descubre. Si sientes que en algún momento tus derechos como trabajador han sido violados, el abogado Allen nos cuenta de una serie de recursos que te pueden ayudar. Por ejemplo, el Equal Employment Opportunity Commission, la agencia federal que se encarga de las leyes contra la discriminación, tiene sus propias oficinas locales en cada estado. En Maryland, ellos tienen oficinas en los condados de Montgomery y Howard. El Labor Department o el Departamento de Labor Federal y el estatal también tienen oficinas donde puedes buscar ayuda si no estás recibiendo el pago por tus horas correctamente, pero el abogado Allen recomienda que te comuniques directamente con un abogado para saber si tienes un caso o no, ya que tendría un servicio más personalizado. Por eso te recomiendo que ingreses a la página web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que encuentres una lista de abogados en tu ciudad o estado. Para aquellos que sienten miedo de demandar por sus derechos como trabajador porque no tienen papeles, el abogado cuenta que siempre existe el riesgo. Sin embargo, él dice lo siguiente. No hay ninguna agencia que reporta que hay un indocumentado buscando derechos laborales. En los casos, casi siempre es que ni se menciona si la persona es documentado o indocumentado. A veces cuando nos toca un abogado contrario que no tiene mucha experiencia, ellos tratan de como hacer bulla sobre eso, pero nosotros nos miramos y decimos, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. El abogado Allen explica que así tú estés de acuerdo con las condiciones laborales a las que estás expuesto, la ley va por encima de eso. Tus derechos están por encima de lo que tú creas. Si has sentido que tus derechos laborales han sido violados en Estados Unidos, utiliza alguno de los recursos que te mencioné anteriormente. Espero que este video te haya servido. Nos vemos en un próximo video de Noticias para Inmigrantes.